Bueno, Nachito, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo andan? Bien, Nachito. todo en orden. Nachito. Renovamos. Hola, Benito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Todo te tranquilo, va? fantástico. Bueno. La verdad, donde vamos a ir ahora va a ser el epicentro del mundo dentro de muy poco tiempo. Sí, no me diga. Guillermo Nicolás nos está escuchando y nos está viendo. Es el embajador argentino en Qatar. Es licenciado en Ciencias Políticas, Wow. egresado, escuche bien, Belén, de la Universidad Católica de Córdoba. Ajá. El hombre es nacido en San Francisco, así que tenemos el placer de saludarlo. Lindo Bienvenido San a Sol Francisco. y a Santa Fe, embajador. Gracias por su tiempo. Un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? No, el gusto es mío, muchísimas gracias por el llamado. Ah, lo estamos viendo. Muy bien. Lo Sí, estamos lo viendo estamos observando. Mira, en completo. vivo. Mm. Ahí está. Guillermo, primer pregunta antes de meternos de lleno en lo que es esta cuestión de choque cultural que va a vivir el mundo con Qatar y fundamentalmente la expectativa argentina del Mundial. Universidad de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, hermoso predio para aquellos que lo conocen. Usted nació en San Francisco, ¿no? Provincia de Córdoba. Sí, exactamente, soy nacido en San Francisco y bueno, como bien lo decías, a los 17 años me fui a vivir a la ciudad de Córdoba donde inicié mis estudios de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba y posteriormente, bueno, ingresé al Instituto del Servicio Exterior de la Nación ya para iniciar la carrera diplomática, en la que llevo ya 30 años. Sí, y que me llama mucho la atención que está especializado en África del Norte y también en Medio Oriente, por eso la designación de Cafiero en este ministerio de otorgarle este rol de embajador argentino en Qatar, nada más ni nada menos que en este tiempo, donde se viene el Mundial. Y quería preguntarle por qué le despertó curiosidad en la investigación de su trabajo profesional esa parte del mundo. Fue un poco por casualidad. Empecé mi carrera en la primera dirección que ocupé en el ministerio, recién egresado del Instituto del Servicio Exterior, fue la dirección de Europa Occidental, y su director al poco tiempo lo designaron embajador en Turquía. Me ofreció acompañarlo y bueno, a partir de ahí recorrimos un largo camino juntos que incluyó 5 años en Turquía y después 8 años y medio en el Líbano. Así que bueno, empecé, como te decía, casi por casualidad a recorrer la región. Y bueno, ya en el Líbano me interesé ya por otros temas, específicamente, bueno, la historia de Medio Oriente, el Islam, el islamismo. Hice estudios en Beirut sobre estos temas. Y bueno, posteriormente ya con este bagaje, ¿no? Ya de conocimientos, volví a Buenos Aires a la dirección de Medio Oriente y posteriormente fui enviado a Irán, donde permanecí durante 8 años. Así que bueno, como decía, un camino que empecé casi por casualidad, pero que después me interesó mucho el tema y lo fui profundizando, ¿no? Conocedor. Y trabajando, Sí. por supuesto, en esos países. Sin duda, ¿no? De Medio Oriente. Más allá del fútbol, que es lo que nos lleva al Mundial de Qatar, la verdad que se podría extender muchísimo el tiempo en la entrevista por su conocimiento de la cultura islámica. Y mira, a ver, básicamente, no sé si se anima a dar, no sé si 10 mandamientos, tómelo con gracia o no, pero ¿cuáles son los 5 mandamientos que habitualmente en nuestra cultura no debería ser en Qatar para aquellos que van al Mundial? De hecho, esta radio tendrá sus enviados, así que si están escuchando y lo van a escuchar a lo mejor más adelante en las próximas horas o no lo están haciendo en vivo, ¿cuáles son los 5 mandamientos que nuestro embajador en Qatar nos sugiere a los argentinos que vayamos para allá? Sí, yo te lo resumiría en uno, ¿no? Que es en el respeto. Claramente son sociedades, tanto la catarí como la argentina, o en todo caso diría la occidental, con determinados usos sociales, determinadas tradiciones y un bagaje cultural diferente. Entonces, en Medio Oriente en general, la gente es muy hospitalaria, es muy agradable, recibe muy bien al extranjero, y a cambio lo que se pide y lo que se sugiere es precisamente eso, ¿no? Respetar sus tradiciones, muchas de las cuales quizás a nosotros nos pueden llegar a parecer lejanas o anticuadas en algunos casos, pero bueno,
esencialmente eso, ¿no? El respeto por la cultura de otro país, que debería ser siempre, por supuesto, pero bueno, en estos casos donde va a haber una masividad de gente viniendo a Qatar, más aún deberíamos, digo, practicar ese respeto. ¿Y cuáles serían, Yo, Nicolás, Claro. cuáles serían esos, justamente esos tópicos que los argentinos, los turistas, tienen que respetar allí en cuanto a la cultura catarí? Bueno, claramente tenemos 4 o 5 puntos a los cuales siempre soy consultado y que forman el conjunto un poquitito de preocupaciones de la mayoría de la gente. La vestimenta, el consumo de bebidas alcohólicas, las muestras públicas de afecto. Eso generalmente son las circunstancias en las cuales tenemos algunas diferencias. En primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa: no hay que venir con miedos ni con preocupaciones. Bien. No es un país que, por supuesto, persiga a la gente que no cumpla determinadas reglamentaciones, pero sí tenerlas en cuenta. Cuando te mencionaba la ropa, por ejemplo, tener cierta modestia, esa es la palabra que más se utiliza en esta región, al vestir. Cuando digo modestia, es una remera de mangas cortas que está muy bien, y si uno tiene que usar una bermuda, que sea una bermuda que llegue más o menos hasta las rodillas. Digo, evitar andar, por ejemplo, con el torso desnudo y con un short muy corto. No es porque constituya un delito en sí, sino porque no es común aquí, en todo caso no se utiliza, no forma parte de la cultura y no está bien visto. En consecuencia, digo, hay que evitar por ahí este tipo de cuestiones que pueden llegar a generar algún inconveniente con las Igual, autoridades. Guillermo, si me permite, porque van a recibir cerca de 1 millón de invitados, Sí, más o digamos, menos, sí. aproximadamente, cuando arranque la cita ecuménica que va a ser el Mundial. La cultura se va a flexibilizar también un poco, digo, lo que es normal en Doha, en Qatar, durante todo el año, en su cultura, ¿entiende también desde esa parte que durante el periodo de Mundial puede flexibilizarse cierta cuestión? Porque van a venir 1 millón de personas de otras culturas también. Absolutamente, es previsible que se flexibilice, ninguna Bien. duda. Ujú. Digo, al mismo, hasta sería por una cuestión de practicidad, ¿no? Es muy difícil mantener, aunque lo quisieran, una política represiva, para llamarlo de alguna manera, sobre una cantidad tan grande de gente. Digo, sería prácticamente inaplicable. De todas maneras, hay que tener en cuenta otra cosa. Las fuerzas de seguridad cataríes son reducidas en número, con lo cual están contratando durante el Mundial fuerzas policiales de otros países. Van a venir de Pakistán, de Turquía, de Marruecos, algunos de Inglaterra. En fin, va a ser un caleidoscopio de gente ocupando el rol de policías, y muchas veces eso puede generar inconvenientes al tener ellos mismos diferentes puntos de vista sobre algunas cuestiones. Con lo cual, ¿es previsible que se flexibilice? Es muy probable, yo diría que sí. Ahora, al mismo tiempo, evitemos conductas que puedan llegar a generar algún tipo de roce con las fuerzas del orden, simplemente para no pasar después un mal momento. Como te decía, digo, no es que se le esté pidiendo a la gente que tienen que estar todo el día con, no sé, con algo absolutamente desacostumbrado para nosotros. Simplemente, ya te digo, una remera se puede estar perfectamente y no estar con el torso desnudo caminando por la calle. A esas cuestiones un poquito nos referimos. Guillermo, recién La flexibilidad, ya te digo, es probable, pero al mismo tiempo la sugerencia siempre es evitar generar rispideces con las autoridades. mencionó varias veces el tema de evitar y sobre todo las rispideces. Y también me quedo con el tema de no ir con miedo. Pero ¿cómo puede llegar a actuar, por ejemplo, en ese sentido? ¿Hay multas? ¿Puede haber algunas detenciones? Porque por ahí se desconoce un poco cómo se maneja allí en Qatar. Si bien no hay que ir con miedo, pero está esa restricción, ese límite. Naturalmente todo depende del grado de la falta que uno cometa o de la ilegalidad que uno cometa. A ver,
La otra cuestión, por ejemplo, que es común, de la que se habla, son las muestras de afecto en público. Si a uno lo encuentran por la calle de la mano con su pareja, es muy probable que no pase absolutamente nada, o a lo sumo el policía le dirá, señor, no le dé la mano. Ahora, si uno está por la calle, quizás borracho, generando disturbios y arrojando botellazos contra un vehículo policial, sí, ahí sí probablemente la pena sea mucho mayor, y son países con un sistema legal rígido, y eso es muy probable que produzca una multa importante y la deportación de la persona. Por eso te digo, hay siempre unos grises en los cuales es muy difícil saber cómo va a reaccionar la fuerza de seguridad. Por lo que tengo entendido, se van a basar mucho más en advertencias que en acciones directas, pero naturalmente todo va a depender de la falta que uno pueda llegar a cometer. Definitivamente el consumo de alcohol exagerado no solo no está bien visto, sino que puede llegar a ser sancionado. Cuando digo exagerado, ya te digo, estar borracho en el medio de la calle generando problemas, ¿no? Eso va a ser muy difícil que lo dejen pasar por mucha flexibilidad que puedan llegar a tener. Guillermo Nicolás, embajador argentino en Qatar, la verdad es un placer escucharlo, tenerlo aquí en la radio en vivo. Aquellos que van a viajar, aproximadamente le iba a preguntar en cifras, ¿tiene entendido cuántos argentinos aproximadamente pueden ingresar? ¿Qué se necesita para ingresar? Si es un visado, si es un pasaporte, si necesitas el ticket de alguna entrada de algún evento del partido puntualmente, si no, no podés ir a Qatar. ¿Y qué tipo de moneda comercializa Qatar? ¿Cuál es originalmente cambio, si hay euro, si hay dólar? ¿Qué es lo que usted sugiere? Bueno, en cuanto al número de argentinos, estimamos que pueden llegar a ser unos 35.000. Es difícil saberlo, mucho, estos son números que uno más o menos calcula en función de las entradas vendidas y de las experiencias de mundiales previos. Naturalmente esta cantidad, por supuesto, puede aumentar en tanto y en cuanto la selección siga avanzando en el torneo, pero la cifra de 30 a 35.000 parece ser la más realista, ¿no?, a este momento. Con respecto al ingreso, por supuesto hay que tener el pasaporte válido y tener en cuenta que tiene que tener al menos 6 meses de validez desde el momento en que uno va a ingresar a Qatar. Es decir, controlar muy bien que si uno ingresa el 1 de noviembre, por ejemplo, tiene que tener al menos la fecha de vencimiento mayor a 6 meses a partir de esa fecha. Ese es el primer punto. Los argentinos no necesitamos visa para entrar a Qatar, pero sí para el Mundial, y a partir del 1 de noviembre se va a exigir lo que se denomina la AIA Card, que es una especie de Fan ID que se utilizó en mundiales anteriores. Es una credencial digital que se obtiene online, pero para gestionarla es necesario tener una entrada para un partido. Cuando uno compra la entrada viene con un código, hay que cargar ese código, y una reserva de alojamiento en alguno de los hospedajes incluidos dentro de la plataforma FIFA. Es decir, para hacer una reserva ya sea de hotel, de departamento, de clúster, de contenedores, como están haciendo, de tiendas, en fin, hay varias opciones. Haciéndolo a través de la página FIFA, a través de la página del Mundial de Qatar, que es QA 2022, se puede hacer perfectamente la reserva, y también brinda un código. Ese código también es necesario para obtener la AIA. Con esa tarjeta uno ya está habilitado para ingresar al país, y después le permite, entre otros beneficios, por ejemplo, utilizar el transporte público gratis. Mira qué importante. Bueno. Guillermo, tema vacunas, ¿van a hacer algún requisito especial allí en Qatar? Bueno, aquí todavía no está confirmado. Hay la información que dieron la semana pasada las autoridades es que no se va a exigir plan de vacunación, es decir, no es obligatorio. Sí, para entrar, la exigencia es tener un test de COVID-19 negativo, un PCR con 48 horas previas al vuelo, o un test de antígeno de 24 horas.
pero sí van a exigir, aquí lo que se utiliza internamente es una aplicación que se denomina Exteraz, que es una especie de seguimiento sanitario de las personas. Digo, para similar a lo que tenemos en Argentina, a Mi Argentina, donde se cargan las Claro. vacunas y donde si uno eventualmente alguna vez hace un testeo, se incorpora. No es lo mismo, pero es un sistema similar. Ahora bien, el Exteraz va a ser obligatorio. La cuestión es que hay una cierta contradicción porque si bien no piden el calendario de vacunas completo, el Exteraz sí exige cargar el plan de vacunas. Con lo cual todavía no queda claro en qué punto estamos, ¿no? Ok, ahora Guillermo, ¿va a haber alguna distinción respecto de, no sé, tipos de vacunas como la de Pfizer, como la Sputnik, o no hay diferenciación en ese marco? No, no hay ninguna diferenciación. Para los argentinos, los Bien. argentinos que han estado viniendo en este tiempo, porque el Exteraz además es una aplicación que se viene utilizando desde hace desde la época del COVID-19, pero bueno, desde que se permitió los viajes a Qatar, se viene utilizando permanentemente y no hay ningún problema con ninguna vacuna que se haya utilizado en la Argentina. Ok, ahora... Esto se puede cargar perfectamente y se obtiene la autorización inmediatamente. Usted mencionó sistema de transporte. Gratuito, con ese ID. Sí. Con ese ID. Sin embargo, allí supongo que debe haber otros sistemas como taxis o incluso Uber. ¿Es así, Guillermo, que son, digamos, de fácil acceso? Es así, hay taxis y hay Uber. La cuestión es que el gobierno catarí, que ha desarrollado, el sistema de transporte ha sido una de las premisas que tuvo el gobierno de Qatar en los últimos años con vistas al Mundial. La idea, un poco el objetivo es que circulen la menor cantidad de vehículos posibles. Por eso va a estar restringida la circulación, todavía no está tampoco definido, pero probablemente sea mediante el número de patente, es decir, podrán circular algún día los números pares, otros días los impares, se va a aplicar algún sistema de esta naturaleza. De todos modos, el sistema público de transporte, que es un sistema integrado, tiene tren, metro, tranvía y colectivo, ¿no? Ómnibus, funciona muy bien, se puede llegar a cualquier punto de Doha utilizando el sistema. Yo diría que hasta manejando bien el sistema de metro, que tiene 3 líneas, pero que están muy desarrolladas, se puede llegar a cualquier punto de Doha, más barato y además va a ser muchísimo más rápido porque va a haber zonas donde va a estar el tránsito cortado, en todo caso no se va a poder ingresar con automóviles, así que la mejor opción probablemente durante el Mundial sea el sistema de metros y dejar esas otras opciones, el taxi o el Uber, eventualmente para hacer algún desplazamiento desde la estación de metro hasta eventualmente el lugar donde uno quiera ir si no está próximo. Pero en general a los estadios, a todos los estadios salvo a uno, que es el que está fuera de Doha, se puede acceder por metro, que es muy bueno. Anunciaron la ampliación de las frecuencias a menos de 3 minutos para cada formación. En fin, el objetivo, como les decía, Rápido, el gobierno parece. catarí es que se utilice medio de transporte público. Guillermo, a ver, yo tratando de meterme en la cultura argentina que seguramente va a tratar de desembarcar en Qatar cuando sea el Mundial o quizás días antes. A ver, primero, ¿cuánto puede costar un kilo de asado para tener, primero si es que existe, cuánto puede costar un kilo de asado, el chorizo, se me imagina usted cordobés, el Fernet, si se comercializa también en Doha? Porque va a haber un aluvión, hablaba de 30 a 35 mil argentinos que van a buscar seguramente mantenerse allí con nuestra cultura en Qatar. Aproximadamente precios tradicionales, si hay kilo de carne de asado, ¿cuánto? El Fernet, ¿cuánto? Una gaseosa tradicional, ¿cuánto aproximadamente? Bueno, asado como tal, como lo conocemos, no existe el corte. Claro. Salvo que uno, vaya a una carnicería y el carnicero le permita, que uno le muestre para hacer que vaya haciendo los cortes tradicionales del asado, pero es difícil. Se puede encontrar, por ejemplo, la carne que se consigue es en general de muy buena calidad, porque es prácticamente todo importada, y desde países con tradición exportadora de carne, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, algo de Dinamarca, por supuesto de Argentina,
Eh, para darte una idea, el kilo de bife de chorizo, por ejemplo, está en alrededor de $40 A la pucha. en el supermercado. Sí, es Bueno. caro, pero en general es un país caro. Digo, ¿no? Por lucas. supuesto se puede conseguir carne más barata. Obviamente por una cuestión cultural y tradicional, la carne de cordero es mucho más Más barata económica, que la claro, carne a eso me de refiero. vaca, más económica. El pollo también es más económico. La carne de vaca suele ser lo más caro. Sí. Bueno, pero pero- la transferencia a $40 son 1.200 pesos aproximadamente. Hoy a No, nosotros. 12.000. No, sí, depende Claro, que... tenés que... 12.000 sería claro. más o menos. No, pero- Guillermo, 12.000. tomarse el tradicional... No, paso, claro, paso. El Es que tradicional... claro, si está el blues, sí, 3x4. El tradicional café con leche, ese desayuno tradicional. Preguntarle si eso, hay cafeterías allí, si se puede pedir, se puede consumir eso, y más o menos el costo que puede rondar. No sé cuánto sale acá, si uno se sienta... No, me quedé mal con 300 pesos. ¿cuánto 300 sale? pesos, 300 parece. pesos. 12 lucas el kilo, no. Una tacita nomás. Una tacita. No, bueno, ese tipo de café fuera de los hoteles, digamos, ese tipo de desayuno fuera de los hoteles es muy difícil. Lo que sí hay cadenas internacionales de cafeterías, hay algunas conocidas, ¿no? La de la M. En la Argentina, la de la S. Sí. Ah, Ahí un café puede llegar a estar en $4, $5 más o menos. Y las bebidas alcohólicas son caras, porque no se consiguen habitualmente, salvo en restaurantes con licencia. Y durante el Mundial sí va a haber en la fan zone, pero solamente va a haber cerveza de la marca que patrocina el Mundial. Claro. Y algunas otras, entre ellas probablemente haya Quilmes también, pero bueno, todavía falta confirmar sí. que, ya te digo, la marca de la cerveza patrocinadora traiga de algunos otros países algunas cantidades de otra cerveza. Ah, ok. Pero, por ejemplo, para Sí. tener una idea, una cerveza en un hotel, ¿no? En el bar de un hotel, Despacio, por favor, Guillermo. No, Despacio, porque yo por nos favor, atacamos. Guillermo, 12, despacio. no quería creer No. que 12.000 salía Sí. el kilo de bife chorizo. $18. 18 bueno, dólares. un Bueno, poquito menos. ahí está. 6 lucas. 6 lucas. lucas. 6 lucas. Ahora, Guillermo, Bueno. tema alojamiento. ¿Cómo está? ¿Qatar está preparado? ¿Va en ese camino? Supongo que las plazas hoteleras deben estar todas llenas. Sí. ¿Cómo están en ese marco? Cabañitas baratas, económicas, ¿no? Alguna chalet. Con una Sí, cañita para hubo un pescar. poco de. Termino la respuesta Sí, anterior. sí. La moneda es el rial catarí, Sí. se cambia o según dólar son 3,64 reales, por eso se aconseja a la gente, apenas llega a cambiar, porque no es habitual el pago en moneda extranjera, Bien. así que conviene cambiarlo, y después cuando uno se va puede nuevamente cambiar a dólares sin ningún tipo de problemas. Prácticamente no hay diferencia, o sea que no va a haber una pérdida, ¿no? para la persona. Y además el país está muy bancarizado, con lo cual se puede pagar con tarjeta de crédito sin ningún problema. Con respecto al alojamiento, eso fue siempre uno de los inconvenientes más graves que tuvo la organización del Mundial. Porque claramente las plazas hoteleras con las que cuenta Doha no eran suficientes y siguen siendo insuficientes, con el agregado de que los precios se dispararon, no solo en los hoteles, sino además en los apartamentos en alquiler, en las vilas, aquí le denominan vilas a las casas, ¿no? Para que están en alquiler, subieron sustancialmente, lo que provocó que muchísima gente recurriese a países vecinos para hospedarse. Por ejemplo, hay mucha gente que está yendo a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Especialmente a Dubái, pero mucha gente en Abu Dhabi, a pernoctar ahí, y además aprovechando un poquitito que la vida nocturna, por ejemplo, en Dubái es mucho más intensa que aquí en Doha. Más variada. Y aprovechan... Sí, pero Dubái es una ciudad mucho más grande, con más cosas, más, digamos, tiene un desarrollo turístico superior al de Doha todavía. Entonces, para mucha gente era una opción mucho más conveniente. Y después aprovechaban el volar, ¿no? Hay un sistema de vuelos
regulares y con mucha frecuencia durante el Mundial entre los países vecinos y Qatar. Se toman un vuelo, vienen, ven el partido y regresan el mismo día o la misma noche a Emiratos, por ejemplo. Okay. Esa es una opción que ha elegido mucha gente porque aún considerando el valor de los vuelos, resultaba más económico cuando uno metía, ¿no?, en todo el mismo cálculo alojamiento más eventuales gastos de vuelo. Sigue habiendo opciones aquí para alojarse, es muy amplia, van desde, como te decía, hoteles, apartamentos, las casas, bueno, por supuesto tienen un valor altísimo, ¿no? Pero bueno, hay todavía para alquilar. Y hay otras opciones más económicas, pero que quedan ya pocas posibilidades, como son, por ejemplo, los contenedores. Hicieron un sistema de contenedores que, por supuesto, están muy bien preparados, muy bien arreglados, que son para 2 personas, o tiendas, ¿no? Carpas, simulando un poquitito lo que era la vida tradicional en Qatar hace años atrás. Que es una opción no del todo económica, porque, por ejemplo, para una carpa estaban cobrando $200 por día por persona, con lo cual no es una opción económica, pero bueno, pero puede ser interesante para quien le interese vivir algún tipo de experiencia Guillermo, medio oriental, ¿no? Ok, Guillermo, quería consultarle, estamos dialogando con Guillermo Nicolás, embajador argentino en Qatar. Qué lujo, nos damos en estos momentos, incluso lo estamos haciendo vía Skype. Precisamente, tema comunicaciones, ¿qué tiene que saber el turista argentino al llegar? No sé, se recomienda comprar esas famosas SIM para prepagas, las prepagas, el sistema con de datos, conectividad es correcto, el Acordar roaming. con una empresa de aquí, Si uno quisiese, no sé, hacer una llamada, video, se puede hacer. A ver, hágame un resumen de todo eso, Guillermo. Bueno, hay 2 empresas prestadoras de servicios para telefonía móvil. La conectividad es muy buena, no hay ningún problema. El roaming por lo menos de la empresa que yo tengo de Argentina funciona bien aquí en Qatar. Lo que habría que considerar quizás es un tema de costos. Yo la verdad es que no tengo idea ahora de los precios que están. Tengo entendido que prestadoras argentinas están ofreciendo paquetes de roaming para el Mundial, no tengo claro los precios, pero bueno, aquí en todo caso los chips se consiguen muy fácilmente, no hay ningún tipo de requisito, simplemente uno va con el pasaporte a algunos de estos lugares, que además hay muchísimos lugares de venta, puede adquirir un chip prepago y utilizarlo. Hay 3 o 4 opciones, desde la más económica a una un poco más cara, pero en todo caso yo creo que la opción para la persona que se va a quedar mucho tiempo, tengo entendido que la opción de comprar un chip aquí podría llegar a ser la más conveniente. Sin duda. Pero en todo caso, como te decía, el roaming de Argentina funciona perfectamente aquí en Qatar. Guillermo, las últimas 2 consultas. La primera, ¿cómo nos ven en Qatar? Digo, ¿cómo nos ven futbolísticamente a la selección argentina, a la escaloneta? Si somos favoritos, si tenemos, cuando lleguemos al Mundial, ese favoritismo del público local. ¿Y cómo recuerdan a Maradona principalmente? Bueno, la Argentina tiene, dentro de su variada oferta de valores culturales, 2 personas que, por lo menos en Medio Oriente, nos abren puertas absolutamente para todo, ¿no? Y que son Diego Maradona y Lionel Messi. Naturalmente depende de una cuestión generacional, por supuesto la gente mayor recuerda muchísimo a Maradona, los más jóvenes que no lo vieron jugar tienen quizás a Messi como referencia, pero en todo caso la pertenencia de ambos jugadores a la selección argentina hace que nuestro país sea realmente uno de los favoritos a nivel público en cuanto a acontecimiento futbolístico hay, no solo aquí en Qatar, y hablo de Medio Oriente en general. Bueno, te decía previamente, he viajado mucho por la región y siempre el nombre de Maradona o el de Messi ahora abre puertas, genera muchísima simpatía.
Y además la Argentina, digo, más allá del fútbol, es un país que genera simpatías en la región por la inmigración que hubo, si bien la inmigración era esencialmente sirio-libanesa, pero bueno, hay una inmigración árabe en la Argentina, una colectividad árabe importante, muy enraizada y con valores culturales muy definidos. La Argentina respetó muchísimo esa inmigración, la integró perfectamente, con lo cual todo esto es un combo que es muy valorado aquí en Medio Oriente y bueno, claramente, más allá de la realidad o del presente futbolístico de la selección argentina, nuestro país siempre es candidato, por lo menos, diría, en el corazón de la gente, ¿no? Sí. Guillermo Nicolás, le voy a tocar la fibra íntima, porque hace un par de horas aquí en la Argentina hubo una conferencia de prensa de un tal Marcelo, y sé que le habrá tocado en la parte íntima, como hincha de River, la despedida oficial de Gallardo. Sí. Sí, la verdad es que sí, bueno, me enteré justo en el momento porque me mandaron un mensaje. ¿Qué va a pasar, Guillermo, ahora? ¿Qué va a pasar? Siento mucho, digo, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar de Gallardo digo, más allá de lo que Gallardo pueda generar futbolísticamente, que para el hincha de River, por supuesto, es muchísimo. Yo esto lo he dicho en alguna otra entrevista que me hicieron, lo que valoro es algo que quizás en la Argentina no es muy común, ¿no? Es el proyecto a largo plazo, la seriedad para implementar este proyecto, la pertenencia, en fin, valores que por lo menos en el fútbol no estábamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados en los últimos tiempos. Yo por mi edad, bueno, he visto el River de la Bruna. Sí, el del Bambino. Creo que estuvo, sí, digo, me refiero al tiempo, estuvo 6, 7 años seguidos, en fin, eran proyectos más largos, pero esa vorágine en la que entró el fútbol argentino en los últimos años, de los cambios permanentes de técnico, del día a día permanente, Gallardo era un poco la antítesis a eso, ¿no? Es decir, el proyecto a largo plazo, la seriedad, más allá de los resultados, más allá de si nos pudiera gustar o no, más allá de que podamos decir que en la final contra Flamengo quizá habría tenido que haber puesto a marcador central y no un delantero, en fin, todo eso es discutible, por supuesto. Claramente yo no me sentiría en condiciones de discutírselo a él, porque un poquito más de fútbol que yo seguramente sabe, pero más allá de todas estas cuestiones anecdóticas que podamos tener, Gallardo representaba, por lo menos para mí y para muchísimos hinchas de River, eso, ¿no? La pertenencia, el sentido de pertenencia a un club, la seriedad y el proyecto a largo plazo, por lo cual lamento muchísimo, digo, más allá de resultados que pueden haberse dado temporariamente, yo creo que este tipo de proyectos están condenados al éxito siempre. Muy bien, muy bien. Sin duda. Bueno, como hincha de River debe haber tomado contacto, que está cerquita Hernán Crespo por ahí. Está viviendo aquí, sí. Yo todavía no lo vi, he ido, no lo hablé, no hablé directamente con él, estuve en un par de partidos que jugó su equipo, lo acompaña, además está con Sebastián Domínguez, fui a la cancha un par de veces a ver su equipo, lo vi, por supuesto. Aquí las canchas, al haber tan poca gente, uno está muy cerca de los bancos, entonces puede ver a los técnicos muy fácilmente. El entrenador de arqueros de su cuerpo técnico es un santafesino que se llama Gustavo Nepote, que está ahí también, así que estamos exactamente, sí. Bueno, es una opción. Por lo que estoy viendo, no sería la primera, pero bueno, sería una buena también. Yo creo que cualquier técnico con identificación con River tiene las puertas abiertas, ¿no? Guillermo, muy amable por su tiempo, un gustazo, de verdad. Un gusto, la verdad. Muy bien explicado. Otro día para charlar de política internacional y de Medio Oriente. Tendríamos unos minutos, ¿no? Sabe bastante el hombre. 6 años dijo en Irán. Y en África también. ¿Cómo no? 8 años. 8 años. Impresionante. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo. Una última cosita. Hay cuestiones que están cambiando muy rápidamente, regulaciones, regulaciones sobre todo para la entrada, para la circulación.
cosas que aparecen nuevas, con lo cual quedo a disposición para cualquier Muy bien. consulta, para que todos los argentinos puedan llegar de la mejor manera. Y bueno, el mensaje es ese, ¿no? Venir con la mejor predisposición para tener un mundial excelente, digo, más allá de lo deportivo, que estoy seguro que la selección va a tener una excelente performance, pero bueno, para que todos la pasemos de la mejor manera y disfrutemos el mundial. Así que les agradezco mucho esta oportunidad, ¿no? Y este llamado. No, a usted, muy amable. Gracias por su tiempo, Guillermo. Hasta luego. Gracias. Bueno, 6 horas allá. Son las 10 de la noche, ¿no? Exactamente. 10 de la noche.